Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Política Contracorriente en una semana importantísima para la política de nuestro país. En los últimos 10 días hemos tenido 3 presidentes distintos y podemos decir que los jóvenes hemos despertado en la política. Lo hemos visto con los últimos acontecimientos. Y para discutir todo esto he invitado a alguien muy especial, mi compañero y amigo Santiago Bedoya Pardo. Santiago estudia en la Universidad de Oxford Historia y Política. Además, es militante del PPC, se considera un liberal. Y conmigo trabaja en el Centro Wiñac analizando la política de nuestro país. Antes de hacerle las preguntas respectivas a Santiago, quiero hacer una breve línea de tiempo y algunas observaciones que he tenido esta semana acerca de todo lo ocurrido. ¿Qué ha pasado exactamente? Todos ya sabemos que el Congreso de la República decidió vacar a Martín Vizcarra con 105 votos a favor y por lo tanto asume la presidencia Manuel Merino de Lama en su reemplazo. Se da mucho descontento hacia todo este proceso. Se responden ciertos sectores de la población en discrepancia de este resultado. Se genera mucha controversia, inclusive hay marchas multitudinarias en la ciudad a pesar de la grave crisis del coronavirus que estamos atravesando. Tras grandes presiones, se elige una nueva mesa directiva del Congreso, cuyo presidente es Francisco Sagasti, y por lo tanto Francisco Sagasti del Partido Morado es el nuevo presidente de la República. ¿Qué ha ocurrido notablemente estos días? Los jóvenes nos hemos visto involucrados de una medida u otra en el debate público. Desde agosto, sabemos, por ejemplo, desde el Centro Wiñac, que 75% de los jóvenes de 18 a 24 años han mostrado más interés en política que otros sectores de la población. Ahora, los jóvenes han despertado con sus cacerolazos o con el Twitter en esta coyuntura altamente emocional, altamente polarizadora. Sin embargo, acá la pregunta es, ¿se podrá sostener este involucramiento de parte de los jóvenes a largo plazo? Esa es la pregunta verdadera. Y antes de hacerle esa pregunta exactamente a Santiago, quiero resaltar dos cosas. En estos días yo he observado que hemos tenido dos tipos de narrativas importantes. Una es la legalidad versus la legitimidad. La legalidad tiene que ver con nuestras instituciones formales, las reglas escritas del juego, por ejemplo, la Constitución del Perú. La legitimidad es una interpretación subjetiva, una interpretación de los hechos que no tienen que ver con las leyes escritas, sino más bien con las normas culturales o interpretativas de la situación. Creo que hemos visto una alta demanda de parte de los jóvenes de tener un matrimonio entre legalidad y legitimidad. Ese es por una. El segundo punto es que hemos visto mensajes constructivos y destructivos. Pero más que nada han imperado mensajes destructivos en las redes sociales. Y no basta de que yo enumere algo específico para que ustedes sepan a lo que me estoy refiriendo. Acá la pregunta es, ¿queremos que esos mensajes destructivos imperen de ahora en adelante o queremos que más bien sean mensajes constructivos de qué hacemos ahora en adelante? Por ejemplo, podemos pensar en puntos de agenda a los que los jóvenes nos interesan. En agosto, estos eran temas sociales como la violencia hacia la mujer y la discriminación con notoriedad. Ahora se han sumado, por ejemplo, debates como el sistema de pensiones, la reforma educativa, la corrupción y los derechos civiles en general, como el derecho a protestar, el derecho a la libre expresión, entre otros que ya sabemos que son muy importantes para poder vivir en democracia. Y en este sentido, le quiero hacer la primera pregunta a Santiago, que tiene que ver con nuestro involucramiento político de los jóvenes. ¿Tú crees que es sostenible a largo plazo o que tiene que ver solamente con la crisis que estamos atravesando hoy? Bueno, debo comenzar diciendo que creo yo que todavía es demasiado temprano para poder ofrecer una respuesta monolítica a esto. Sin embargo, yo creo que sí es posible ir asumiendo ciertas cosas, ir tanteando la oscuridad. Primero, obviamente, tenemos que tomar en cuenta el factor coyuntural. La crisis de la semana anterior, cuya constitucionalidad o falta de esta no voy a comentar, no soy abogado, desconozco, pero sí hubo una serie de irregularidades muy serias, como los abusos por parte de la PNP
que han recibido la atención debida por parte de los medios, la desafortunada muerte, el fallecimiento de Inti Sotelo y Brian Pintado Sánchez. Eh, Así que primero hay que tomar en cuenta este factor coyuntural. Ha habido esta crisis, claramente, que ha actuado como catalizador. El tema es que hemos visto también a varios agentes políticos, sobre todo desde la izquierda, intentar hacer una especie de hijacking de esta crisis, intentando meter en la agenda temas propios. Por ejemplo, el cambio de constitución que vienen demandando desde hace ya Dios sabrá cuánto, siendo el principal tema. Y acá está lo interesante, tenemos que ver este discurso que tanto jale tiene con la juventud. Porque si es que hablar de nuevas constituciones y de asamblea constituyente, etcétera, etcétera, logra conseguir cierto momentum entre la juventud, yo creo que este involucramiento no va a cesar. ¿Por qué? Porque obviamente hay mucha gente que, por los motivos que sea, personalmente creo que no han leído la Constitución, quieren hacer demandas, quieren plantear temas de agenda que están en la Constitución. Simplemente el Perú ha sido víctima en los últimos años de una crisis de gestión tremenda. Por lo tanto, yo creo que si se logra introducir en el mainstream político por completo toda esta retórica de la nueva Constitución, sí vamos a ver que se sostiene. Sin embargo, de lo contrario, si vemos que el presidente Sagasti lleva a cabo un gobierno de transición exitoso, con buena gestión pública, logrando calmar un poco las siempre turbias aguas que hay en el Congreso de la República, evitando la confrontación sobre todo y desactiva esta bomba de tiempo, yo creo que no es que vayamos a ver que se dé algún grado de erosión en este involucramiento de los jóvenes en la política, pero que las demandas van a cambiar y por ende, tú lo llamas una crisis emocional, me parece un término bastante apropiado, dado a que es en esencia lo que ha ocurrido. Han ocurrido actos tremendamente atroces, ante los cuales todos, creo yo, hemos tenido reacciones emocionales, que es lo correcto, lo válido y lo apropiado, pero tenemos que ir hacia lo siguiente, proponer temas de agenda claros, no simplemente la retórica abstracta y nebulosa de la nueva Constitución, pero pensar más bien en qué tenemos y qué podemos hacer en torno al material que está sobre la mesa para enmendarlo, arreglar temas, proponer cosas, que haya más de esta crítica constructiva de la que hablas y menos de la crítica destructiva. Así que de momento creo yo que es muy dependiente a, número uno, que también le va toda la retórica de la Constitución en el mainstream, y número dos, qué tal trabajo termina haciendo Sagasti y su gabinete, que dicho sea de paso, ha sido anunciado hace no mucho, nombres bastante interesantes, dicho sea de paso también, pero yo creo que es demasiado temprano para poder definirlo con certeza. Claro, gracias por tu análisis, Santiago. Quiero recordarles a la audiencia que la semana pasada saqué un video con Mirko Vidal de Amanecer Libertario y justamente hablamos acerca de las repercusiones del cambio constitucional en Chile y cómo podría afectar esto en el Perú, y cobra vigencia también dadas las circunstancias que estamos atravesando hoy día, ¿no? Ciertos sectores de la población, como más que nada la izquierda, quiere cambiar la Constitución efectivamente para cambiar el capítulo constitucional, el capítulo económico de la Constitución, que tiene que ver con el régimen de propiedad más que nada. Esa es solamente una observación. Pueden ver el video al respecto. En ese sentido, le hago la segunda y última pregunta a Santiago, y esta tiene que ver con nuestra posición política. Creo que ambos nos consideramos liberales en el gran sentido que creemos en la dignidad, en el proyecto de vida de las personas, que creemos que el Estado no tiene que acaparar todas las fases de nuestras vidas, y creemos en la empresa privada y en el potencial que tiene para sacar el Perú adelante. ¿Tú crees que puede haber un momento de ímpetu, dada esta crisis política, para poder realentar este movimiento liberal en el Perú, especialmente con los jóvenes entusiasmados en la política? Bueno, es una pregunta excelente y yo creo que sí, yo tengo cierto grado de optimismo en cuanto a esto. Esto es algo que se ha visto en las redes sociales de los últimos días.
en el sentido de que muchos de nosotros que nos identificamos como liberales hemos reconocido, y esto simplemente haciendo una especie de puente con la pregunta anterior, hemos reconocido que hay temas de agenda que, es muy importante, que son muy importantes y que tenemos que tocar y que no podemos seguir pretendiendo patearlos a la distancia. Por ejemplo, el tema de la nueva constitución. Y eso es algo que yo he escrito bastante en Twitter recientemente. Va a llegar un punto, que espero yo no sea en el futuro cercano, pero va a llegar un punto en el que nosotros que creemos en el potencial humano y sus ramificaciones como la dignidad humana, las libertades personales, los derechos del individuo, la propiedad privada, vamos a tener que establecer un grado de diálogo con quienes plantean cambiar la Constitución. No podemos permitir que un sector de la clase política, un sector bastante ideologizado, dicho sea de paso, tome este rol hegemónico, este monopolio sobre todo el discurso de la nueva Constitución, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tristemente, porque creo que es bastante desafortunado, creo yo que a futuro va a ganar bastante momentum. Y no nos podemos costear el simplemente ignorarlo. Vamos a tener que hacer propuestas propias, presentar nuestras ideas, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso va a ser una oportunidad dorada para que nosotros, los jóvenes, en especial aquellos que comparten opiniones con nosotros, que son afines al pensamiento liberal, puedan no solamente expresar estos ideales, pero poder plantear piezas de agenda en relación a estos. Y a esto también me parece muy importante sumarle que el peruano tiene un espíritu emprendedor por naturaleza. Eso es algo que se puede ver hasta en las protestas. Por ejemplo, y estoy citando un ejemplo bastante interesante hace un par de años, cuando Daniel Salaverry era todavía presidente del Congreso, que se dio la marcha del Día del Orgullo, y a los pocos días se dio una marcha con Mis hijos no te metas. Sin embargo, veías a los mismos vendedores ambulantes vender productos dirigidos a ambas audiencias. El peruano es emprendedor por naturaleza. El peruano tiene el deseo y el ímpetu de salir y que sea él que sea el arquitecto de su progreso, de sus logros. El peruano no quiere que el Estado, cual mamadera, esté ahí para él o ella eternamente. El peruano quiere progresar y es por eso que esto es una narrativa, creo yo, que ha sido bastante exitosa en los últimos 5 o 10 años de la idea de ser emprendedor justamente en el Perú. Y yo creo que es algo que se puede reflejar en jóvenes en todo el país, innegablemente. Por ende, yo creo que eventualmente, cuando ciertos temas coyunturales ganen más potencia, vamos a ver que va a haber bastante gente que se va a traer al polo, digamos, del liberalismo, un breve lapsus ahí, y que van a poder rechazar justamente esta retórica continua de la izquierda, que todo es neoliberal, el consenso de Washington, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no son esos problemas que identifica la izquierda, no encuentran sus raíces justamente en políticas económicas que han permitido que el país progrese. El problema ha estado en que, insisto, los últimos 2 gobiernos, porque voy a simplemente poner al gobierno nacionalista y al gobierno de Peruanos por el Cambio como 2 grandes monolitos, han sido muy malos a la hora de la ejecución. Por lo tanto, muchas de estas demandas que hoy en día la izquierda acusa al neoliberalismo, al Congreso de Washington, etcétera, etcétera, al empresariado de causar, son producto de la ineficiencia del Estado. He ahí el problema. Así que yo creo que hay demandas que son muy válidas, que tenemos que saber canalizar nosotros los liberales, y en especial considerando nuestra generación, digamos, gente nacida entre el 95 y el 2000, para ampliarlo. Cuando lleguemos a cierto punto, o sea, 2026 o el 2031, vamos a tener mayor conciencia de esto, vamos a estar completamente activos en la economía del país, en la política del país, y por ende vamos a poder establecer una especie de movimiento que reconozca esto a nivel mucho más institucional y formal, en el sentido que, insisto, las demandas que presenta la izquierda nacen de lugares legítimos, sin embargo, están dirigidos
a los lugares incorrectos. El problema no es la Constitución, el problema es el Estado y cómo el Estado ha hecho un pésimo manejo de lo dictado por la Constitución. Y yo creo que con el tiempo muchos jóvenes, sobre todo cuando deseamos emprender y valernos por nosotros mismos, vamos a poder ver de forma evidente y explícita. Así que yo creo que un movimiento liberal, digamos, en el Perú, es una cuestión de cuándo, no que si se va a dar, es de cuándo se va a dar. Exactamente. Gracias, Santiago. Gracias por responder mis preguntas, por estar en el programa. Sabes que estás muy invitado si es que quieres estar aquí de nuevo. Y con eso terminamos. Espero que vean el próximo video y hasta luego.